Estamos hablando de por qué la plataforma gráfica. Sí, aquí saqué un apunte que se llama, o sea, en el tercer apartado del segundo capítulo dice la primera costura editorial y habla de que la plataforma, dos terrenos de operación de demolición. Por un lado la historia de la pintura y por otro lado procedimientos tecnológicos de representación. Ah, claro. Entonces la historia de la pintura, pero es sobre todo, no es que uno sea primero que lo otro, porque en el fondo trabajo sobre el presente ediponiano. Entonces, en ese sentido, llamémoslo así, el presente ediponiano es encontrar la reproducción de la Pietà del Miguel Ángel en un libro de historia de la pintura, ponte tú, Salvat. Recuerdo que en esa época hasta se vendían los kioscos por fascículo. Entonces ya está la historia de la escultura, la historia de la pose, ya está sancionada por el aparato editorial industrial. Es objeto de estudio, es como un Icarito bien hecho, ¿ah? Llamemos así, ¿ah? Enciclopedia Salvat, y ahí aparece entonces la reproducción a todo color del grupo escultórico. Bien. Entonces, escultura mediada por la fotografía, fotocopiada y convertida en referente gestual. Y ahí entra la otra hipótesis mía, que no hay ninguna hipótesis, es el procedimiento que pensé a partir del gestus en Brecht. Entonces, lo que hace Eugenio es leer el descendimiento como gestus brechtiano, habilitado por la reproducción, por los sistemas de reproducción. Entonces, la foto, la fotocopia de la foto, etc. Y la serigrafía, la ampliación y la reimpresión de la serigrafía, en fin. Pero eso ocurre al mismo tiempo, de manera simultánea. Es interesante como en el afiche que te mostré, bueno, finalmente la imagen que aparece, por ejemplo, en el video de la Pietà, justamente es a través de un video que es un frame, que es un corte de la imagen de la caída es totalmente ediponiano. Entonces, eso es. Habla de eso mismo. Eso es. De cómo con la tecnología detiene el tiempo para capturar ese instante. Que se llama congelar. Congelar. Siempre Ritborn habló de eso. Una de las cosas que lo había impresionado, y que son anécdotas totalmente significantes, no son pequeñas anécdotas, es el hecho de que en la historia de la industria también, o sea, de la televisión, nunca había ocurrido que una imagen como esa permaneciera tantos segundos al aire. No se hace eso. No se hace. Es decir, que la imagen al aire parecía como si estuviese congelada y no lo estaba. Entonces, Dittborn comprime ese tiempo. Pero el marco de referencia de esa impresión, es el encuadre proporcionado por el grupo del descendimiento de Miguel Ángel. Entonces, si tú analizas ahora la imagen en el frame, aparece el árbitro acercándose en otro momento a Ben Kit-Paret y lo toma. Lo toma de un modo similar al de María, recogiendo al Cristo. ¿Ah? A eso me refiero, que es la plataforma gráfica la que te permite reconstruir el gestus brechtiano a través del cual, o a partir del cual, Dittborn lee la sobredeterminación de la escultura. Entonces, escultura pasada a fotografía, pasada para secundario, en fin. Pero sobre todo porque es originalmente también la escultura de Miguel Ángel es de origen pictórico, es el descendimiento de la cruz. Entonces ya es una figura que está codificada en la historia de la pintura, yo diré renacentista, pero del 480. Entonces ahí podemos distinguir entre qué es una Pietà y qué es una Anunciación. Entonces eso tiene efectos
enormes en la interpretabilidad del periodo, porque como algunos se reían de lo que yo decía, era de que finalmente la vanguardia llamada chilena no era más que una disputa de la cita bíblica. ¿Ah? Se tiraban pietás, en donde la figura del desfallecimiento correspondía también a una etapa maníaco-depresiva de la historia nacional durante la dictadura. Pues. ¿Y cuál era la herramienta más adecuada a esa instancia maníaco-depresiva? Obviamente una tecnología maníaco-depresiva, la fotografía. Por lo tanto, la fotografía permite trabajar hacia atrás la noción de matriz, y por eso la importancia del texto de Didborn y de Ronald Kay en Definitivamente Transitorio, en que se dedican a declinar poéticamente el trabajo de Patricio Rojas, que es un trabajo de calcografía. Calcografía. ¿Y ellos de qué se preocupan? De calcografía, en otro sentido, pero descubren que hay un artista que no tiene que ver con ellos, que ya ha entrado en eso. Yo creo que eso los perturba y al hablar de él se apropian de él. Después nunca más hablan de él. Nunca más tienen relaciones con él. Pero muy interesante el texto. El texto es fundamental para entender, sobre todo, por las relaciones entre lo verbal y lo no verbal, a partir de las representaciones de la boca. En que esa calcografía de Patricio Rojas, al parecer, por lo que poco que conozco yo de eso, en un momento presenta un corte de nariz, un corte de boca, es decir, la misma facialidad está seccionada en vertical. ¿Ah? Wow. Entonces afecta el órgano de emisión de la voz, y la voz siendo el fundamento, entre comillas, de la poesía en Kay. ¿Ah? Y por lo tanto, si no hay voz, ni siquiera hay posibilidad de imprimir su traducibilidad. Si es que consideramos que lo verbal impreso es traducción, ¿no? Qué sé yo, me da lo mismo. Pero a propósito de eso, era que manifestaba esa es la relación que tiene, ¿ves? Yeah. En aspecto gráfico, si tuviera que diferenciar el trabajo de Didborn con el de Gonzalo Díaz, o sea, obviamente hay diferencias, pero vienen, o los dos ejercitan constante e insistentemente la serigrafía. No. Desplazamiento de la fotografía. No. Ahí el asunto es radicalmente antagónico. Antagónico, si bien ambos usan la serigrafía, pero el uso que hace Gonzalo Díaz de la serigrafía sería oportunista, si lo comparamos. Pero oportunista no es nada inmoral ni antiético, sino que es oportunista, es que él encuentra en la serigrafía una plataforma polémica para discutirle a Didborn sus sobredeterminaciones también. Cuidado. ¿Ah? Entonces, lo que hace Gonzalo Díaz con la serigrafía es pictorizarla. Y lo que hace Didborn con la serigrafía es despictorizar. Y eso es lo interesante de la polémica. Yo entiendo que son polémicas. Hay dos grandes polémicas. Hoy día hay nada, ni siquiera hay polémica. Las dos grandes polémicas en esa época eran, en primer lugar, la polémica Didborn-Lepe y luego la polémica Didborn-Díaz. Punto. ¿No? Ahora puedo explicar en qué consisten las polémicas y todo. Es en el fondo obedecer a un diagrama explicativo de unos procedimientos en los cuales los artistas se van persiguiendo e interpelando obra a obra. O sea, un ejemplo. El día que me quieras, que es la acción del Lepe del 30 de junio del 81, es una respuesta al video de Didborn de abril del 81 que se llama Lo que vimos en la cumbre del Corona.
el cual es una respuesta al video de Lepe de noviembre del 80 con la madre. El delirio de la madre, el Lepe en primerísimo plano en las cantatrices, es respondido por Didborn en lo que vimos en la Cumbre del Corona. Totalmente mediatizado. En primer lugar, no usa ningún material biográfico, no usa ninguna madre, al contrario, usa a la madre del radioteatro chileno. Por lo tanto, él privilegia la voz ya tramada por el guión de una telenovela. Pura mediación, en Did pone pura mediación. En cambio Lepe pone el cuerpo en primera línea. ¿Y Díaz? No, Díaz no está en esa polémica. No, pero eso del el cuerpo, por No, ejemplo. Si yo no. te dijera, no hay cuerpo en Díaz. No, es cuerpo no, es cuerpo mecánico. ¿Y Didborn quiere poner el cuerpo? ¿De qué forma lo podría definir? No, Didborn es el primero que pone el cuerpo, pero de manera más mediatizada aún. Efectos de mancha. Mancha, sí. No necesito cuerpo, tengo la mancha, boludo. El cuerpo supone piel, superficie. Ok. Y la piel supone que debajo de la piel hay otra piel. Y que está la carne. Y la fascinación de la pintura es representar la carne. Entonces, ahí entra la fascinación por la carne desollada. En el hombre de Occidente, la carne desollada. En cambio Díaz inconscientemente está mucho más cerca de Lucian Freud, porque no es la sangre desollada lo que obsesiona a Freud, es la carne tumefacta, coloreada al interior por efecto de golpe. Es la patada en las canillas. La patada en las canillas produce un trauma intra negro que se pone de borde violáceo y luego amarillo verdoso. Es una buena patada en las canillas, sin fractura. Sí. ¿Ah? Y es en el fondo un combo. La coagulación, intento. Todos tratan con el cuerpo. Todos tratan con el cuerpo. Pero volviendo a la serigrafía, entonces Gonzalo Díaz la repictoriza, mientras que Didborn la despictoriza. Esa es una buena manera de entender por qué están en una polémica. Sí. Sí, me gusta mucho. Y sobre todo, si tú me muestras esas tarjetas, efectivamente la serie de tarjetas de Visuala es un ejemplo de trabajo sistemático de Gonzalo en cuanto a demostrar lo que te estoy diciendo en un soporte preciso que en ese sentido es más oportunista, que se le presenta. Hay que hacer tarjetas, hago las tarjetas. Ah, sí, pero no las hago de cualquier manera. Cada tarjeta es, mira, muéstrame esa tarjeta. Cada tarjeta es un enunciado gráfico. ¿Ves? O sea, sobre todo estas dos. Sí. ¿Mm? Te digo, anotas. Él trabajaba en Visuala, él tenía vínculo con esa galería. No, era el dueño de Visuala. Él era Visuala. Él Pero era yo Visuala. he escuchado que también era ahí tú. Solo eran los dos. ¿Eran los dos? Visuala. No, yo era amigo de la gente, nada más. No. Es que de verdad que la cosa es mucho más. No, mi rol era mucho más lateral. Formaba parte del núcleo. Esto era un núcleo. En Visuala era un grupo de amigos también. Pero sobre todo Visuala estaba dirigida por la Michi Donoso, pero quien estaba habilitando, no te voy a decir detrás porque eso da una cosa como moralista. No. El gran sostenedor de Visuala era Gonzalo Díaz, obviamente. Sostenedor. No, conceptualmente.
En un momento era una galería destinada a rendir fruto, o sea, pretendían vender mucho. Y la montó la Michi Donoso con la ex mujer de Gonzalo Díaz, que era la Mónica Álvarez. Entonces es un proyecto inicial de Mónica y de la Michi, en el cual entra Gonzalo obviamente a colaborar con ellas para, entre comillas, para que no se equivoquen tanto. ¿Ah? Y la pelea era, digo, pelea fraterna y no menos dura. De repente era entre un conceptualismo a lo Gonzalo y el neoexpresionismo a lo Michi. Ya. ¿Ah? Pero finalmente las grandes exposiciones que se hicieron ahí siempre fueron producto de una negociación entre ellos, obvio. O Y sea, Gonzalo era el que se encargaba entonces de hacer estas tarjetas. bueno, y Gonzalo, eso sí, tenía el aparato editorial. Y el aparato editorial era un chiste, era una ficción también, era otro tipo de trabajo de Gonzalo Díaz. Porque Gonzalo Díaz es un gran editor en ese sentido. Entonces, por un lado, te editó las tarjetas, esa es una estrategia de soporte, ¿verdad? Sí. Jamás las pensó como elementos de un arte postal, por ejemplo. Claro. Para nada. ¿Ah? No. Eran Oportunismo para oportunidad, eran oportunidad de plantearle un problema a Tippon. Aquí está, esto es pintura, pues, weón. Sí, eso justo te Sí, iba a es decir como una eso mismo. reproducción de obra mediada por la serigrafía. Es que es más que una reproducción Y de aparte obra. el Está el marco. museo, está el marco hipertramado, luego una pintura de un paisaje que Díaz toma de otro lado y que pintan Perdón, aquí en esta pasan muchas cosas. Entonces es un soporte de polémica pictórica. Y esto ya no era visual. Esto es la tarjeta, no de invitación, Marco banco de pruebas. ¿Sí? ¿No? de conmemoración, lo voy a decir así, conmemoración de una performance que yo hice, Sí. Y que de la cual no hay registro. yo tengo los negativos digitalizados. ¿En serio? Una performance De eso estaba de fondo, ¿cierto? De la Sí, performance. y el hombre del piano. Sí. Tengo ¿Cómo se llamaba eso? Se llamaba... yo con Gonzalo Díaz hice dos performances. Esta. Entonces es esta, ¿ves? Ahí hay una historia muy bella, es que él lleva las pruebas en el auto. Va a buscar a una de sus hijas. La hija ve esto, dice, ya entendí, dijo. Porque cuando la niña había entrado en la inauguración de la muestra, lo que más la había impresionado era que los caballos estaban sin cabeza. Los caballos están sin cabeza, dice, que pasan los días y dice, ahora entiendo. Ahora entiendo, dice, y... Ese es el negativo de la performance. alguien sacó esa foto, pero no está el relato. No. Ya, No. pero eso existe. Pero si quieres contármela, feliz. ¿Qué pasaba? No me acuerdo, era un texto de analítico sobre eso. Entonces la niña dice, no me acuerdo quién era, ahora entiendo. ¿Por qué los caballos están sin cabeza? Porque están fuera de la casa. Están fuera de la casa. Están fuera de la casa del arte, porque la casa del arte está sintomatizada por el marco. Sí. Entonces estamos en la repisa y ella dice, están fuera de la casa. Fuera de la tradición. Fuera, ¿me entiendes? Entonces ahí es genial eso. Es genial lo que ella dice, que es exactamente, y Unheimlichkeit es lo ominoso, la inquietante extrañeza, aquello que no debiendo aparecer, sin embargo aparece. Y te perturba. Entonces, ¿ves? Es esta. En cambio acá es la exposición, es
es lo que implica polémicamente esa exposición. Pero no dice banco de prueba, acá dice marcación del territorio. Entonces, yo te diría que esto no está referido ni siquiera a banco de prueba. Esto está referido a una pintura que Gonzalo Díaz le vende, o sea, a una pintura que adquiere un banco, que no es americano, el First National City Bank, para su colección. Y en esa pintura había la reproducción o una parte de esta imagen. Entonces él incorpora eso y el cuadro creo que se llama Marcación del Territorio. Entonces es el cuadro pintado que tiene una estructura además como incrustación, o sea, tiene una estructura en la cual tienes 2 páginas, imagínate 2 páginas, está gráficamente concebido, es como 2 páginas, 2 paneles, y con una nota al margen lateral, pero la nota al margen se incrusta en el corpus. Entonces queda como con 2 notas al margen, pero las notas al margen están incrustadas en el corpus. Esa es la manera de cómo él trabaja gráficamente esa pintura. Y acá es como trabaja pictóricamente un espacio gráfico. ¿Ves? Sí. Es otra la cosa. Una cosa que me llama la atención también. Tienes que hablar más fuerte, porque. Una de las cosas que me llama la atención también Total. es que en Díaz, Lepe y posteriormente después en Altamirano, la presencia reiterada del marco. Dithborn es muy raro que aparezca, por ejemplo, el marco como elemento o de referencia a la historia porque Eugenio es... no le interesa lo pictórico. No es que no le interese lo pictórico, es que su retórica habitual proviene del encuadre. Entonces no hay marco pictórico, es encuadre. Tiene que ver más con lo fotográfico. Tiene que ver con lo fotográfico y lo cinematográfico, y lo cortográfico significa corte. Por eso la obra que hace se llama fallo fotográfico. Es porque es el photo finish, es decir, es el que llega, es el corte de la meta, el que llega a la meta, pero al mismo tiempo es el corte de la obturación. Es el corte de la guillotina. ¿Ves? Entonces, trabaja con la noción de corte y de encuadre. Los otros trabajan con el enmarcamiento de la realidad, es decir, abordan la sátira o abordan paródicamente todo a partir del marco, de la representación del marco como una especie de expansión de lo museal, ¿me entiendes? Como que eso, ya, lo que dice la niña, la hija de Gonzalo Díaz, sí. Es la casa del arte. Los caballos están fuera de la casa. Eso quiere decir que las cabezas quedaron dentro. Es decir, el salir de la casa implicó una decapitación. ¿Pregunta? ¿Qué pasa? Ya me explicaste un poco lo que pasaba con las tarjetas o lo que pasaba en Vísola y en Sur. ¿Quién estaba a cargo de eso? Lepe. ¿Lepe el que estaba...? Lepe estaba a cargo de la... Es que la relación con Sur era una relación comercial, po. Segers llevaba la cuenta de Mueble Sur. Por lo tanto, se ocupaba también de la gráfica de Galería Sur. Entonces Segers estaba metido en... No, él era el que llevaba la cuenta en la empresa, claro. Y por lo tanto, era su empresa la que producía. Bueno, por ejemplo, esas, ¿ves? Eso venía de Visuala. Esto es Sur, esto es todo Sur. ¿Todo Sur? Sí. Esto es Sur. Ya. Sur. Después acá empiezan a numerarla. Cuando empieza el arte y texto, se cambian de lugar. Sí.
ya van al a drugstore, claro. Y ahí parte esta, que son las artitextos y están numeradas. Y tienen siempre este triángulo. No Sí. sé a qué va este triángulo. Ah, no, pero eso es el racionalismo, eso es un logo de Lepe. ¿Es Lepe acá? Es Lepe de loco. El logo lo hizo Lepe. ¿Ves? Entonces Lepe... El triángulo es la marca de la galería interviniendo en el espacio de la cultura chilena. ¿Ves? Mira, sigue. Claro, totalmente. Acá no aparece, pero... Arquitectos, la focalización, pero de nuevo, eso. ¿Ves? Están numeradas. Exacto, porque iban... Acá de nuevo el triángulo. Rosenbru, están numerados en función... Y eso está acompañado de un catálogo, entre comillas. Mira. 10. Ahí hay uno. Sí. Esto por ejemplo, es de diseño mío. ¿Esto? Sí. Es la fábula de la... Esto nadie lo sabe, nadie lo conoce. Ah, la pintura esta nadie la tiene. O sea... Sí. Esto nadie lo tiene. Nadie lo tiene porque en el fondo Richard la secuestró, la obra. Es una obra crítica sobre Lepe, Díaz, Ditborn, de parte de Dávila, y que no les gustó para nada. Entonces acusaron a Dávila de haber sido manipulado por mí. Y eso ya no. Pero ¿quién tiene todo eso? ¿Sabes quién es? Gaspar Galaz. Tiene las diapositivas de la fábula de la pintura chilena. Ahora que apareció esta cosa aquí, ¿ves? ¿Y por qué aparece esto? Mira, Quiero mostrarte que es un cómic de la Guerra del Pacífico. Ya. Esto es un cómic de la Guerra del Pacífico, de la historieta dibujada de la Guerra del Pacífico publicado durante la dictadura. ¿Tiene relación con esa imagen, esa foto? Totalmente. Sí, es eso. Imagínate, se caga de la risa de todo ahí. ¿Y qué hizo con ese cómic? ¿Por qué lo presenta? No. Yo ¿Tú? hago la tarjeta tú con hiciste ese la tarjeta cómic con ese cómic. porque es la historia radiofónica del Adiós al séptimo de línea. La fábula, ¿ves? Fábula de la pintura chilena. Esa es mi manuscripción. ¿Cómo ¿Y llegaste? cómo hiciste ¿Cómo esto? llegaste? Porque ¿Cómo yo- llegaste a utilizar este cómic? ¿Se relaciona con la pintura, con las obras que se montan en esta exposición? Claro, no. Se relaciona con una cosa litboniana. Tienes un cómic Claro. de la guerra, pero el cómic tiene un guión, Sí. es una novela, Es una ficción. no, es una novela Una novela. escrita, que se llama Adiós al séptimo de línea. Pero esa novela partió siendo un guión de radioteatro. Entonces tienes ahí guión de radioteatro, novela e historia dibujada. Claro. Historia de mediaciones de la historia. Del A eso le llamamos fabulación. La fábula. A pesar de que Lepe era el quien graficaba, diseñaba y diagramaba, ese Aquí. tiempo, ¿por qué tú llegaste Llegaste tú a- llegaste a hacer esto? Porque yo era no el curador, pero de la De muestra. la muestra. Trabajé con Dávila para hacer la muestra. Por lo que infiero... Y esto que era muy fácil hacerlo en la oficina de... de Segers, pues. Pero si llevaba la cuenta, ellos hacían eso, ¿ves? Como la oficina de Segers llevaba la cuenta, me resultaba a mí, aunque Pero si esto no, da la impresión que es un formato definido. Mira, siempre la parte de totalmente, atrás es igual. pero claro, pero diagramada todo, igual. claro, Va cambiando esto. solamente. Y acá, claro, como dice Seba, diseñaba y estaba a cargo. De hecho, hay algunas postales que lo dice que dice diseño y producción Lepe y Velázquez. ¿Quién es Velázquez? Acá dice diseño y producción Lepe y Velázquez. ¿Y cuál es esa arquitectos? La dos. Solo Vargas. No lo sé, debe haber Acá, sido alguien en que... la 1 también, Lepe y Velázquez. Mm, Entonces, todas las editaba o las hacía, las diseñaba, por así decirlo, o quien escogía la imagen que iba acá era el Lepe. sí. Y en el caso tuyo, Yo le dije a Lepe seguramente esto, y Yo Lepe lo- no estaba muy convencido, me da lo mismo. Ya, salió eso. Listo, me dijeron que bueno, esto, ¿qué es lo que hacía? Yo iba, sacaba la foto en Codalit,
esos son procedimientos que ya sabía y armábamos el original, listo. Sí, O sea, debo haber armado hasta yo mismo el original, ¿ves? por ejemplo, esta es un zoom a la página de manuscritos. Exacto, ¿ves? Y es tu idea del Lepe. Seguro. ¿Qué dice ahí detrás? ¿Qué No, dice? no tiene crédito. Hay algunas que tienen crédito. Acá Sí. dice, no dice que él la hizo, pero parece que es rewriting. Sí. Ronald Kay sobre el quebrantahuesos, manuscrito, página 25. Entonces te dice la referencia de la Ya, página, pero esto no corresponde a qué ¿Qué exposición. posición? a la exposición con textos. Ah, ya. Bueno, eso. Lo armaba Lepe, lo inventaba Lepe, yo creo que Altamirano de repente, Richard seguramente. En ese sentido, ya, esto por llama ejemplo, mucho ¿quién hizo esto? Díaz, Díaz. pues, le daba todos los datos y el otro hacía el asunto, la foto. Yo llegué a ser organizador del taller de producción de Shekels, así que esto sabía, y esto que era lo mismo, ¿ves? Mayor y tacla, ¿ves? Sí. Una, ya, zapateo americano, listo, ya, una que tuvieron que aceptar ellos, ¿ves? Pero ellos manejaban la galería también, no solamente la cuenta, sino que la galería, y tenían que aceptar algunas cosas que no les gustaban, porque, bueno, eran clientes también, ¿ves? Pero eso es, nada más. Entonces el sistema, Galería Sur es un sistema también. ¿Ah? Es un sistema en el cual... Ah, mira, aparece justo Mellado y Señora. Sí. Esto sacaron de qué. Ah, claro, pinturas postales de Eugenio Dilbon, imagínate, me la mandaron a mí. Esa exposición se tuvo lugar en Sur y después en Bucci. O el mismo, no, la misma el mismo, semana, no sé. claro, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Claro. Había como ese diálogo entre galerías también. No existía diálogo, ¿No? ¿Y no. por qué No, los tipos armaron esa... en Fuera de Serie pasa lo mismo, en Sur y luego Bucci. En el fondo es una manera que ellos tienen de copar el máximo de espacios posibles y Ennio Bucci se plegaba de todas maneras a esa iniciativa. En ese sentido, diálogo, sí, no, no había otra. Era Sur y Bucci, así que nada más. Y Visual. Ah, pero Visual es No, del Visual es 85. posterior. Sí, del No, 85. Visual no. Y acá Lonquén, ¿ves? Lo que pasa es que esto no es Sur ya, po. No, pues, No, pues ese esto es precioso. Sí, y eso hace... Esto hay es un Visuala. catálogo, no. Esto es Visuala. O HBH. Esto obviamente Ahí que aparece, estaba ¿dónde? Galería Ojo de Buey, Buey. pero el sistema es Visuala. Ya. ¿A qué El te refieres sistema. con el sistema? Serigrafía, todo uno lo ve esto y dice, no, esto es de Visuala. Sí, No, acá está- aparecen todas las de Visuala y Claro. se relacionan. y se relacionan, obviamente. Es igual. Esto igual, ¿ves? No sé por qué. Todo esto es ya el sistema Visuala, ¿ves? Marcación del territorio, 8 más. 8 más, ¿ves? Esa es de Codoseo. Claro. Pero ya no es el sistema Visuala, ¿ves? Yo estoy trabajando con estas postales y lo que tengo que hacer, o sea, lo que propongo... ¿Ves? Mira, ahí está, Sí, esa dice Visual acá arriba. Visuala, Pero ¿ves? se hacen... Se llamaba la conferencia, no, se llamaba la condiferencia. Sí. Bajo, yo hablaba, ¿ves? Ahí está, Sí, eso es. entonces esta la decía Visual. ¿Es este que tenías ahí? Eso. Tengo esa parte atrás. A ver, Eso y esto. Con timbres. Con timbre, todo era con timbre. Un hueveo infinito de timbre. Ahí está Banco Marco de Pruebas. Claro. ¿Ves? Ah, yo no tengo esta. Creo que estaban digitalizadas de la caja. Esa es de la caja. Pero yo... ¿No? Eso es lo más importante, sí. Es eso. Claro. Mi versión es la pobre. No, es que se llevaban de un lado y después se estampaban. Por lo tanto, esa quedó fuera de la estampa. Claro. ¿Ah? ¿Y cómo llegaron estas cosas a la Paula Honorato? ¿O por qué estaban en el CEDO?
¿Tú las regalaste Sí, a la Paula? sí, sí. No, eso quizás sería interesante que comentarais justo. porque A ver, préstame eso. ¿Cómo llegaste a organizar la exposición de Chile 100 años? Porque muchas personas, Pablo Norato, Luz Muñoz, La Sole García, entre otros, me han dicho de que finalmente ese evento es el que articula uno de los mayores intereses por el archivo. Porque tú estás trabajando con un equipo de investigadores, bibliotecarias, donde tú decís, aquí, si vamos a hacer una curatoría, tenemos que partir desde la primera fuente, o sea, recopilar archivos. Y ahí también es donde surge Pablo Norato y Luz Muñoz como las primeras interesadas, después se arma el CEDOC y ya con todo lo que sabemos. Que Sí, no. Hay una pequeña, claro, Vale. claro. No, pero eso es genial. Bueno, todo esto es... es eso es... días, ¿o no? Modo muy Obviamente, es el quehacer, los Eso acuerdos mismo. de mayo. Lo más importante aquí es el reverso. Claro. Cuando trabajes las cosas, vas a trabajar sobre visuales. No, lo que yo quiero hacer es, o sea, lo que yo postulo, mi hipótesis es que existe una práctica común por parte de distintas galerías, porque yo... No, es que las galerías no tienen importancia ahí. No. El autor es el que tiene. Es que Si no ¿cómo saber hubiese quién es el estado... autor de No, eso? es que todo, pues yo lo sé. Entonces te Todos pregunto, estos días ¿por nomás, qué? po. Todo esto es Gonzalo Díaz, querida. Macho. O sea, todo esto es decisión de Gonzalo. Pero no quiero del EPE si estamos en sur. eso No, todavía esto... sigue No. Esto ya no es... Eso Esto sigue es Galería siendo Sur, pero quien lo hizo fue Gonzalo. Y yo, Gonzalo y yo. Pero ¿y cómo? Porque había cierta autonomía de repente para decir, oye, yo quiero tal cuestión. Pero ¿cómo Sobre todo saber, no me acuerdo. cómo saber quién hizo cada cual? Ponte tú esa del pan. ¿Quién Ah. habrá hecho eso? Sale el crédito de la fotógrafa, acá sale. Pero ¿quién construyó la postal? Como las decisiones. Yo te diría que esto... Lepe. Eso es entonces Sí. yo no puedo andar adivinando quién es quién. No, por eso me lo lo a mí tenéis me que preguntar a mí, pues. A mí lo que me preocupa... Como un testigo, Ya, ¿cómo tú se vas a dice? ser Como tú vas a testigo ser de Bien, esta, sí. ya me acuerdo, Verónica Barraza, los aviones, claro, concurso, el empleo, su carencia, obvio, po. ¿De qué es Esto eso? lo llevaba, Yo tengo el código. esto lo llevaba la agencia de Cejes, por lo tanto, LEPE. Lepe. Concurso Chile-Francia, Eso. LEPE. ¿Sabe quién escogió esto? ¿Quién escogió? Yo. Es una de la revista... Zigzag. o sea, para el centenario de Chile salió Sí, esa sí. foto. Sí. Y- ¿Me ya, pueden sí, esperar un segundo? Eso, déjalo ahí. Ya. Ya, entonces, no es que yo sea la tía Yoya, yo. No. Que me vaya diciendo una por una entonces quién hizo qué. Momento. Estos son mis diarios de trabajo del año de esos años. Entonces, Ahí está. ahí está. Esa foto la tomaste tú entonces. Yo la tomé, por eso es tan mala. Porque yo fui y la tomé. Y de ahí la hicimos ahí. ¿Y ¿Ves? qué relación tiene? ¿Cómo se relaciona esta parte con la de atrás? O sea, es un concurso Chile-Francia. ¿Por qué la elección de esa foto para ese evento en particular? Porque es un remake De de la- la Libertad Guiando de la al Pueblo. ¿Ves? ¿Ves? Así trabajábamos. Un juego, pero funciona, ¿o no? Sí. Qué bonito. ¿Y me podríais decir más, contar más acerca de otras? Por ejemplo, acá están las de... Estas son las de Vísola. Claro. Y tienen esta mancha. Sí, totalmente Díaz. La sopa que le llama. ¿La cuánto? La sopa. La sopa. Sí.
Sí, y las tiene acá en... Total. Y, ¿Viste y van que a es un botón. sistema? Sí, es un sistema. Y este sistema lo crea Díaz Exactamente. y agarra... ¿Qué agarra? Lo que pasa es que yo tengo que, de alguna manera, develar que existe una visualidad acá presente. Sí, pero esa es una visualidad propia de Gonzalo Díaz, que tú puedes decir es obra de Gonzalo Díaz. Es obra, esto. Es Todo, obra. el sistema visual. Y esto lo hace, si yo tuviese que descomponer esta visualidad. Simple, mira, así, simple. Muy simple. Porque Como tú tienes- encontrar variables. Lo que pasa es que No, tengo que construir es una que matriz. hay variables e invariables. Tú tenés la sopa arriba, la sopa abajo, y el tipo usa una fotografía de ¿cachai? Y en la sopa de arriba, el título y las condiciones. Y luego la fotografía de referencia. Así es el sistema. Nada más. No lo escuché. Pero hay veces, pero igual se puede complejizar, no sé si complejizar, pero poner más atención incluso porque hay veces que son fotos, hay veces que son reproducción de obra. Ah, hay no, veces no, que en son- general no. Estos documentos, que es una Documentos, foto son del... todos documentos. ¿Viste? ¿Eso Mira, cuál es documento? documentos, todos documentos. Esto es reproducción de obra. De obra, claro. En ese caso, pero es lo menor. ¿Ah? Por lo general documentos. Igual es documento. Documento, ¿ah? Este es muy bonito. Esto es reproducción de obra. Esto es galería Esto ya es época. galería de época. No, esto es otra cosa. Y esto, ¿Qué es esto? Es una foto, un yo te documento. voy a decir, galería de la fachada. 11 de los 80. Claro, ocho historias. No, estas son otras. Sí. Y acá ya no tenía No, ya idea nada. de No, esto no tiene nada que ver. Por eso yo te digo que es mejor. Esto es Gucci. Sí, es mejor que te sometas, entre comillas, a dos sistemas. En el fondo, Sur, que es Lepe, y Visuala, que es Gonzalo Díaz. Y si quieres hacer las cosas más simples, dedícate a uno solo. porque ya, o sea, ya con el puro sistema Visuala tenéis para hacer una tesis. Eso es lo que estoy buscando, tratar de armar una tesis. Mi tesis doctoral no sé sobre tipo. No, mira, esto. Oh, no, estos son del 84. ¿Ves? Esto también. Ah, mira, acá. Visuala presenta. La rompí y la. Sí. ¿Ves? Igual a mí se me había ocurrido una idea, como había tratado de proponer algo. Mira, ¿Qué es eso? autorretrato de la Inés Paulino, el que hice yo. Eso de Galería Sur. Galería Sur. Galería Sur. Mira, Segurísimo. mira. Dibujo de Gonzalo Díaz sobre el montaje del quehacer. ¿Ves? No, este es mi trabajo, ¿eh? A ver qué hay acá. Ah, eso. ¿Ves? No, estos ya son otros. No, ya. Pero es lo que te decía, ¿ves? Eso era. Pues que está en el lado. Esto es una de las cajas del... Una de las Sí, claro. 25 cajas de No, dos, seis, no, nunca tanto. Ahí, ¿ves? Ahí está, el pan. Sí. Justo yo estaba mirando allá, cuando dijiste eso me llamó mucho la atención. ¿Cuál dijiste que era el sistema? El sistema. Ah, la mancha, no, que el sistema es la sopa. La sopa, la Que es mancha una manera de separar también los niveles. Claro, Niveles de impresión, de lectura también. de lectura, pero sobre todo de estratificación de la impresión. Entonces, si vas a trasladar una foto ya tramada en alto contraste y la vas a imprimir en un color azul eléctrico, le pone un color complementario, pero necesita que Como los una marca textos, distintiva, que se note. que los textos estén en otra sopa, Claro. en otros, y le pone una lengüeta, eran lengüetas. Huecas. ¿Ah? Esas lengüetas, pero era típico del sistema Díaz de eso, la lengüeta. ¿Ah? Ujú. Y luego con eso arma, ¿ves?
Siempre. Esto es sur. Sur, Esto es sur y 6 más. Y acá está Nuri González. sí. Pero, ve, mira, la lengüeta ancha ahí. Es una manera de indicar también los calces y descalces, ¿ves? Está hecho ex profeso. Entonces, red ferroviaria, cuña, descalce. O sea, uno podría hacer la historia de muchas cosas nada más que interpretando iconológicamente las propias. ¿Y esto? Fantástico, Galería Sur, Sí, Hijos de la Dicha. Hijos de la Dicha. ¿Quién hizo esto? Díaz, ¿no? Díaz. Díaz, que tenía una obra y además hizo una No, curatoría. no. Esto es una curatoría de ellos. De ellos. Curador Fontecilla, Gonzalo Hugo Robles, Isabel Santana, Manuel Torres. Pero él también tiene una obra que se llama Hijos de la Además, Dicha. Sí. Pero esta fue una exposición colectiva de es esos una chicos. exposición colectiva curada por Gonzalo ¿Y Díaz. tú crees que Gonzalo Díaz hizo esta postal? No es que lo creo, estaba ahí. ¿Estás seguro? Sí. Claro, y si no, ¿sabes quién la hizo? Se lo pregunto a Hugo Robles. O sea, mi webmaster, amigo mío, y él hizo eso de la impresión. A ver qué dice ahí. Acá dice, fotografía Josefina Fontecilla. Ya, y es la biblioteca De del la campus. Chile, Ya, sí. y eso ahí, ¿qué dice? Acá abajo dice Manuel Santa Cruz, Cristian Aguadé, Muebles Sur Limitada. Son los como los... Ah, ya. Los vicios. No, esto lo hizo, ¿y ahí arriba? Comuna de Ñuñoa, 800.000 habitantes. Calle Grecia, ex biblioteca Universidad de Chile. Ya, eso. Eso lo hicieron ellos, en Chelugo Robles, ellos, me entendí, obviamente que súper vigilados por Díaz. Pues. Entonces había participación del artista que exponía para tomar las decisiones de construcción En de esta algunos imagen. casos. En algunos casos. Sí. En la mayoría era en Sur Lepe. Díaz. Ah, en Sur En Lepe, Sur Lepe y en el y en piso los 8 del- días. Díaz mucho más en contacto, así era más divertido. Y en algunos casos, por ejemplo, en este caso lo hiciste tú, Lo hice yo. en algunos casos Lo existe- propuse y fue aceptado, tampoco me entendí. en este igual. En este igual, claro. Quiere decir que en esa época a lo mejor yo tenía más influencia en algunas cosas y la dejé de tener o nunca la tuve, ¿me entiendes o no? O sea, cosas así. Sí, yo me gustaría preguntarte tu opinión de algo que creo posible. Yo me leí un texto de la Adriana Valdés que aparece en La Separata, que se llama Caption. Es palabra capciosa. Un texto maravilloso, Me encanta sí. ese texto. Sí. Entonces, Caption es palabra capciosa. capciosa. Y ella presenta tres como formas en que se puede relacionar el texto y la Y la imagen. imagen. Habla de la ilustración, de la leyenda y de la interacción. Entonces yo tengo que construir una matriz de análisis para someter esto y develar que existe esta visualidad. No puedo Lo que simplemente pasa es decir- que en el caso de la Adriana, ella habla del pie de página. Sí. Acá tú estás hablando del verso o Y el el anverso anverso, de una sí. tarjeta postal. Pero ¿qué pasa si yo... Ya. No, ¿qué pasa si...? Si yo determino que esta parte vendría siendo el texto y esta parte la imagen y hay veces Sí, que pero esto no es el interactúan- pie de página. Estás forzando ahí a decir, esto es pie de página. Cumple funciones de pie de página también. Sí, pero es más que eso. Pero cumple funciones de pie de página. Esto del espacio... Tu matriz es eso, analizar el anverso y el reverso. Claro. Obvio, claro. Tengo que claro. analizar las dos cosas. Pero ahí tienes que pensar que es una interacción. Ves que ella te da, es una interacción entre espacio visual y espacio literario. Claro. Entonces yo pienso que la interacción se da más aún cuando el espacio de escritura interfiere en el espacio de la imagen y ahí interactúan y Es que a veces no se generan más interfiere. relaciones. Es que a veces no interfiere, se Claro. complementa. Entonces ahí tienes que Pero hay pensar. interacción, po, al complementarse. Ah, hay sí, pero no, interacción. interacción quiere decir más bien interlocución. La ilustración no sería una interacción. La ilustración, la imagen ilustra un texto. Por ejemplo, si hay solo una Está reproducción de la dependiente. obra, yo diría que es una ilustración, ¿o no? No, ¿Por qué? no, porque depende la tarjeta, depende cada enunciado. La tarjeta no tiene relaciones ilustrativas. ¿Tú crees? Ya te rompe el marco de la ilustración. Sí, porque la tarjeta no es una forma, esta parte, el anverso, no es un espacio en donde se ilustra
la función del texto que te invita Sí, a participar pero al mismo de un tiempo evento. es una ilustración, en este caso, tan consciente de sí misma que resulta paródica de inmediato. ¿Ves? Entonces ya no es ilustrativa. Sino que es imagen por sí misma. No, esto es la imagen por sí misma, es las dos. Anverso, La reverso. combinación. Es la coordinación, es la... Claro. ¿Y tenías alguna referencia ¿De cómo teórica podría de analizar? cómo analizar eso? O sea, alguien que escriba un texto similar al de Adriana, adverso, reverso. No, de cosas que yo he hecho sobre Gitmon probablemente, pero esto sería... Esa es mi pregunta, o eso es como lo que me gustaría que me pudieras ayudar. ¿Cómo poder analizar esto entendiendo que es un objeto que funciona por ambos lados? Por un lado tiene una construcción de imagen y por otro lado tiene No, y una además, función indicativa. O sea, indicativa y de poder. Indicativa, de poder, hay algunas que están sobreimpresas, claro. porque tienen carga de impresión no mecánica, sino de goma, en fin, todo eso es un espacio. Tienes que inventar un pequeño dispositivo de análisis de Sí. Anverso-reverso, Sí. y establecer en función de eso si hay relaciones de mayor o menor ilustratividad o de mayor o menor conflictividad entre texto e imagen. Pero siempre una conflictividad subordinada, es aparente, es un mismo objeto, es un solo objeto, qué sé yo. En algunos el caso está más logrado, en otros no. En esto es aparentemente más ilustrativo. Yo lo siento más ilustrativo. Claro, pero ya también es una cosa de decir, esto no es la pintura de Dávila. Es un cómic, está puesto así, es una anotación. Esto parece, el título está escrito como pie de página. Entonces ya no es una ilustración, Es una leyenda. es una leyenda. O es una Esto. obra. No es una obra. ¿Por qué esto no es una obra No. en sí misma con esa intervención? No. ¿Por qué eso no se transforma en una imagen por sí sola? No, porque está destinado a ser una matriz para ser impresa. No tiene pretensión única, digamos. Está la ¿Por reproductibilidad. qué tiene que ser, si es reproductible? No, si es una reproductible, no es una obra, porque es Eso un es producto gráfico. Sí, yo tampoco las Gráfico, veo nada como más, no obras. son obras. Yo no las veo O sea, como obras. No, esto no conviertas documentos en obras. Estos documentos. Esto es documento nomás. Pero la visual, por ejemplo, eso sí es obra. Tampoco. Pero si el trabajo serigráfico, por ejemplo, es una obra de días. No. Son series de producción gráfica. Pero la obra sería el concepto general de la serie, ¿te fijas? Perfecto. Es decir, cómo el tipo entendió que tenía una galería y que el sistema porque era una manera de no hacer catálogo también, era un asunto de pobre. Sí. De pobre con gran riqueza, porque al mismo tiempo se conseguía o nos conseguíamos, quién sé yo, quién más, quién menos, imprimir de la manera más perfecta. O sea, esas son unas joyas. Entonces, mantener un sistema muy erudito tecnológicamente sobre cartulina King James, eso era muy importante, el lujo, trabajando en condiciones de gran precariedad. Era como hacer tarjetas preciosas en las condiciones de restricción mayores. Eso es el hallazgo que hace Gonzalo ahí. Se consigue cosas. Teníamos probablemente un auspicio de alguien que Sí, imprimía O mismo Seger también, como que se hace el mismo cargo set, de- pero ya en Visuala no era Seges. Visuala no Visuala es otra cosa que Proyecto Sur, ¿me entiendes? Sí, Visuala, Visuala es serigrafía sí. e impresión, Y acá punto color, serigrafía. punto color, ¿ves? Y eso se lo consiguió el Anudri Gonzalo, obviamente. En cambio, Sur era offset. Era offset, sí, aparece offset. Gran una diferencia, gran diferencia, ¿ves? sí. Offset. ¿Ves? Gran diferencia, claro. Entonces me sigue dando vuelta esto de cómo construir esta matriz de análisis. ¿Tú piensas que quizás tiene que ver con esta manera de cómo interactúa el anverso con el reverso? Sí. Y entonces Y la ¿cómo se logra calidad de la información que tiene. Por lo tanto, cada tarjeta postal es una mina de información.
Sí, es como un Un rompecabezas. compendio, claro, un compendio enigmático. Está lleno de enigmas. Entonces, por eso te resulta más simple dedicarte a Visuala, porque se puede hablar mejor de eso. Hablar de un sistema, el sistema es muy simple, tal como te lo acabo de señalar, pero donde se juega todo es en la riqueza codificada de la información que está en el reverso y en el anverso. Acotar entonces. Claro, claro. Eso. ¿Qué es eso? Creo que es una cosa de... Esto es Nelly Richard, Chile en la Bienal de Sydney. Ah, ya. Entonces esto, ¿sabes qué? Es una cosa... o es un frame de un video o una foto de Dávila o la intervención de la Lottie Rosenfeld. Parece que es el video de Dávila. Acá atrás dice Art ¿Qué video Gallery presenta of Dávila? New... En la Bienal de Sydney. Habría que preguntarle. No me acuerdo. Puede que haya presentado. Él tenía video, tenía de todo. Sí, sí. Tenía unos videos, weón, de esto, weón, terrible. Dávila se metió con los símbolos propios, weón, del espacio australiano, ¿eh? Sí. Militaristas. Militaristas, digo, no que Juan sea militarista, sino que el tipo se metió en las patas de los caballos, sobre todo con los emblemas más propios del heroísmo australiano, ¿ah? Como carne de cañón del Imperio Británico. ¿Ya? Ned Kelly lo grabó con Martin Moons, con el que vino a Chile y el que sacó las fotos de la Biblia. Ya, sí. Y esto lo robé de un archivo. Eso es Ned Kelly, pero es claro, obviamente que trabajaba sobre eso. Yo también lo sentía muy militarizado, por eso me llamó la atención eso que estoy diciendo. Desde la misma tonada, el ritmo, las imágenes y eso. Qué bonita la canción, porque eso es una canción. Es una canción de. Parece una letanía, ¿no? Como una canción de iglesia protestante, ¿entiendes? No, pero él hace. Creo que esa es la foto del monumento a los caídos. Puede ser. Y él hace una acción ahí. Ahí ¿ves? aparece la referencia de la imagen, pero no. No, dice. pero ese dice Art Gallery of New South Wales. ¿Qué año era? ¿82? No sé qué año. 84. Ah, no, lo de Sydney, 84. 84. Pero esto es para hacerlo en el regreso, ¿ves? Slides. Bueno, volvió, ya. Eso. Esa imagen la encontré en chiquitito y la amplié, que dice Dávila, está Dávila, un gallo, no sé quién es. Deadborn se llama Pietà, fotografía collage del 84. Totalmente, ¿ves? Se caga de la risa de la weá, se caga de la risa. Y como se citan entre ellos, me da mucha... Pero claro, por eso es lo que te Claro, pongo... sí, Dávila, Claro. Deadborn. Esto es la Biblia. Mm. Bueno, justamente, la Pietà, bueno, pero es la Biblia. Y esto lo hace en el 84, lo hacen... Y mira, y lo hace al reverso de un... ¿Has visto eso? No, el reverso. Es una de- pintura. Es en el bastidor. Ah, Alberre, ¿viste? ¿Ves? Lo que te digo es lo que te hablé en delante. Eso. Y Dávila le responde. Esto es una polémica. Tercera polémica. ¿Ves?
pero es así. ¿Dudas más? ¿Preguntas, propuestas? Entonces ustedes me tienen que explicar qué es lo que están haciendo. ¿De todo? Ah, ahí. Chulada.